Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Programación 1. En esta oportunidad vamos a iniciar la unidad número 6 del curso, colecciones y tipos de datos compuestos, hablando de listas. Vamos a dar la definición de lista y vamos a hablar de las operaciones de mutación y consulta. Algunos de los tipos de datos que vimos hasta el momento son bool, int, float y string. String es muy diferente del resto porque está hecho de piezas menores. Esas piezas menores son los caracteres. Los tipos que comprenden piezas menores se llaman tipos de datos compuestos. Ahora bien, si definimos una variable como perteneciente a un tipo de datos compuesto, podemos tratar los valores que almacena ese tipo compuesto accediendo uno a uno a ellos, o bien tratar esa variable como un todo, ¿sí? Como una única cosa. Los tipos de datos compuestos en Python que vamos a tratar en esta materia de programación 1 son listas, tuplas y diccionarios. Vamos a ver ahora la definición de lista. Una lista es un conjunto ordenado de valores en el cual cada valor se puede identificar por un índice. Las listas en Python son uno de los tipos o estructuras de datos más versátiles del lenguaje. Decimos esto porque en una lista podemos almacenar prácticamente cualquier cosa. Podemos pasar de tener un conjunto acotado de datos a almacenar una enorme cantidad de información en una lista. Ahora bien, los valores que almacenamos en una lista reciben el nombre de elementos. Las listas son muy similares a los strings, que son un conjunto ordenado de caracteres, nada más que las listas son un conjunto ordenado de elementos de cualquier tipo. Al igual que los strings, las listas también son secuencias. En el gráfico abajo vemos una representación de lo que es una lista. Tenemos los valores 1, 2, el string 3 y el valor de verdad true. Fíjense que cada uno de esos valores que tenemos son lo que llamamos elementos. Y podemos accederlos, al igual que los strings, especificando su índice. El primer elemento tiene índice 0, el segundo 1, el tercero 2, el cuarto 3. La subindicación comienza desde 0 y llega hasta la longitud de la lista menos 1. Hay varias maneras de crear una nueva lista. La más sencilla es encerrar sus elementos entre corchetes. Escribimos en el primer ejemplo una serie de números enteros separados por coma y encerrados entre corchetes. También podemos crear una lista de strings especificando los strings separados por coma y encerrando entre corchetes. Ahora bien, los elementos de una lista dijimos que podían ser de distinto tipo. Acá tenemos un ejemplo donde tenemos un string, un float, un entero y otra lista. Esto es un caso especial. Donde tenemos una lista dentro de otra, hablamos de que tenemos listas anidadas. También tenemos otro caso especial que es la lista que no contiene elementos. Se llama lista vacía y en Python la creamos poniendo un corchete que abre seguido de un corchete que cierra enseguida, sin nada en el medio. Bueno, vamos a ver esto en Visual Studio Code y después seguimos con la presentación. Bueno, acá estoy en Visual Studio Code. Fíjense que tenemos un archivo que se llama 01listas.py en donde estoy definiendo una lista que almacena estos números enteros y se la estoy asignando a una variable, ¿sí? Y a continuación imprimo los valores que tengo en esa lista. Vamos a comentar este código y ver el efecto que tiene. Si ejecuto el programa, fíjense que dice, imprimo los elementos de lista 1 y lo que sucede es que se muestran tal cual estaban almacenados aquí los valores de la lista, ¿sí? La función print se da cuenta de que eso es una lista y que tiene que imprimirlo así. Bien, vamos a descomentar el segundo ejemplo donde tenemos la lista de strings. Lo ejecutamos y acá vemos que la salida es lo mismo que
que tenemos arriba, solamente que en el print. A continuación, tenemos la lista 3, en donde tenemos la lista anidada. Fíjense que se muestra con el string, con el valor de punto flotante, con el entero y con la lista anidada. ¿Sí? Y por último, tenemos la lista vacía, ¿sí? Que si la ejecutamos, acá serían los corchetes vacíos. Bueno, también hay otras formas de crear listas, ¿sí? Volvemos a la presentación. Y es una que ya vimos anteriormente, que podemos crear una lista a partir de un rango. Si volvemos a Visual Studio Code, ¿sí? Recuerdan que cuando vimos rangos, para imprimir todos los valores que estaban comprendidos en un rango, lo que hicimos fue hacer algo así. Voy a abrir lid para mostrárselos mejor. Hicimos esto. Hicimos list range 4 y creo que incluso habíamos hecho así para imprimir. ¿Sí? Lo cual nos mostraba en realidad qué estaba pasando ahí. Lo que estaba pasando es que se transformaba todos los valores que estaban en el rango en una lista y después imprimíamos la lista. Por eso aparecen los corchetes. Si yo hacía un print del rango directamente, fíjense que el resultado no tiene nada que ver con lo que vimos anteriormente. Entonces, de lo que se deduce que con list podemos crear una nueva lista. ¿Sí? Podemos crear con list una nueva lista a partir de un rango, como vimos recién. Acá está el ejemplo, ¿sí? Imprimiendo a partir del rango. Es lo mismo que les mostré recién, así que el efecto va a ser mostrar una lista con valores enteros del 0 al 3, que serían los valores que genera el rango. Pero también podemos, con list y sin poner nada dentro de los paréntesis, crear una nueva lista vacía. Sería lo mismo que utilizar los corchetes. Fíjense, acá está, lista vacía, y se nos muestran los corchetes tal cual el ejemplo anterior de lista vacía 1. Ahora bien, otra forma de crear listas es utilizando la función list, pero pasando por parámetro un string. Fíjense el efecto que tiene esto. ¿Sí? Se nos crea una lista de cada uno de los caracteres que componía el string. ¿Está? Bueno, podemos probar a ver qué pasa si hacemos así. ¿Sí? Porque si yo puedo crear a partir de un string una lista y tengo este resultado, ¿qué pasa si pongo un 4? ¿Sí? Bueno, tengo un error. ¿Sí? Eso no se puede. Tampoco se puede, pónganse, poner 4.0, ¿sí? Nos genera otro error. Así que puedo crear listas a partir de rangos, listas a partir de strings y listas vacías con list, con la función list. Muy bien, volvemos a la presentación. Y ahora vamos a hablar de acceso a los elementos. Bueno, hasta aquí vimos que podemos asignar las listas a las variables, pero también podemos pasar las listas como parámetros a funciones. Una función, por ejemplo, en la que podemos pasar listas como parámetros que vimos recién es print. También print soporta lo siguiente que vemos acá. Fíjense, definimos tres listas, una que almacena strings, otra que almacena números y una lista vacía. Si yo hago print de las listas separadas por comas, lo que vamos a tener como resultado es la impresión de cada una de esas listas. Ahora bien, si yo quiero acceder, por ejemplo, a un elemento particular de la lista, ¿cómo hago? Bueno, lo que vamos a hacer es utilizar el operador corchetes, al igual que como hacíamos con los strings, y poner el índice del elemento al cual queremos acceder. Fíjense que
Si quiero imprimir el Beatle que está en la posición 0, hago print Beatles, corchetes, el 0 adentro, y el resultado sería John. También puedo modificar, y esto es nuevo, no lo habíamos visto cuando vimos strings, podemos modificar los valores que forman parte de una lista. Para hacer eso, lo que hacemos es escribir el nombre de la variable que es lista, subindicamos con el índice y hacemos igual al valor que queremos dejar en esa posición. Si se fijan, la lista de números tenía los valores 17 y 123, y si yo a la posición 1, que tenía el valor 123, le asigno el 5, lo que va a pasar es que la lista ahora va a estar formada por el elemento 17 y el elemento 5. Como índice podemos utilizar cualquier expresión entera, o sea, no quiere decir que solamente podemos poner enteros constante literal. Vamos a ver esto en Visual Studio Code. Para eso vamos a el segundo ejemplo que se llama 02 acceso.py, y aquí tenemos el mismo ejemplo que estábamos viendo en la presentación, nada más que está un poco más floreado para que se vea bien. Fíjense que tenemos los Beatles acá, los imprimimos, una lista de números y la lista vacía. Si imprimo hasta ahí y vemos el efecto que tiene crear esas listas, ¿sí? Acá tenemos los Beatles, la lista de números, sí, esta sería la impresión de la línea 4, ¿sí? La de los Beatles, la lista de números de la línea 7 y lo que sería la lista vacía, ¿sí? Bueno, a continuación viene el print que vimos en la presentación, en donde se imprimen todas las listas, ¿sí? Separadas por comas en una sola instrucción print. Y ahora vamos a ver puntualmente esto. Aquí fíjense que subindicando estoy accediendo a cada una de las posiciones de la lista Beatles y accedo a los elementos que están en esa posición, ¿sí? El elemento que está en la posición 0, en la posición 1, en la posición 2 y en la posición 3. Si imprimo, fíjense que dice, en la posición 0 está John, en la 1 está Paul, en la 2 está George y en la 3 está Ringo. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero modificar, por ejemplo, el valor? ¿Sí? El ejemplo que veíamos en la presentación. Bueno, si ejecutamos nuevamente, fíjense que aquí se establece que en la posición 1 de números tiene que ir el valor 5. Cuando imprimimos anteriormente estaba el 123 en la lista de números, en la posición 1. Pero posterior a la modificación, si imprimo, vemos que está el 5 en la posición 1. Muy bien. También algo que les quiero mostrar es que, al igual que con los strings, podemos acceder a los valores de la lista con índices negativos. Y el efecto que tiene es el mismo, ¿sí? Accedemos desde el último elemento hasta el primero, subindicando con negativo, ¿sí? De forma que el menos 1 es Ringo, el menos 2 es George, el menos 3 es Paul y el menos 4 es John. Es el orden inverso. Muy bien. Continuamos entonces con la presentación. Y bueno, esto un poco ya lo hablamos, pero bueno, también decirles que si tratamos de acceder a una posición que no forma parte de la lista, vamos a tener este tipo de error. Index error, list assignment, index out of range. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ahora vamos a hablar de recorridos. Bueno, al igual que con los strings, las listas soportan la función len. ¿Sí? Esto quiere decir que si yo les muestro aquí en id, podemos hacer algo así. Podemos decir len de la lista 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y eso me va a decir que la longitud de la lista es de 4 elementos. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasa?
Si queremos acceder a todos los elementos que tiene una lista, podemos utilizar una estructura de control. Acá vemos un ejemplo en donde se crea una lista que tiene el nombre de cada una de las tortugas ninja y definimos una variable de iteración que es i, y hacemos que mientras i sea menor que la longitud de la lista de tortugas, lo que vamos a hacer es un print de cada una de las posiciones cuyo subíndice coincida con el valor de i, ¿sí? Y posteriormente lo que hacemos es incrementar i. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que se nos va a imprimir primero Leonardo, después Rafael, después Donatello, después Miguel Ángel, ¿sí? Y ¿por qué? Porque en cada una de las iteraciones lo que va a ir pasando es que i toma valor 0 e imprime el elemento que está en la posición 0. Posteriormente, después de hacer i igual a i más 1, i toma valor 1 y nos imprime Rafael, que es el elemento que está ubicado en la posición 1. ¿Sí? Y así sucesivamente hasta que imprime Miguel Ángel y dice i es igual a i más 1, ¿sí? Y el valor de i, al volver al bucle while, es mayor que la longitud de la lista de tortugas. ¿Sí? Eso se llama recorrido, es acceder a cada uno de los valores de la lista con un bucle. Bien, vamos a ver, antes de seguir con este tema, en Visual Studio Code eso. Para eso me voy acá a este archivo que es 03recorridos.py. Fíjense que es el mismo ejemplo que tenemos en la presentación, en donde se define la lista de tortugas, se establece que el valor de la variable i es 0, y mientras i no sea mayor o igual que la longitud de la lista de tortugas, lo que va a hacer es ir imprimiendo cada uno de los valores. El efecto que tiene es este, ¿sí? Es muy similar a lo que veíamos recién, en donde yo imprimía cada uno de los valores de los Beatles, ¿sí? Fíjense que es muy similar al efecto de imprimir esto. Aquí me fui al segundo archivo que vimos, 2acceso.py. Pero ¿qué pasa? No tengo que estar sabiendo la cantidad de elementos que forman parte de la lista. Lo hace el bucle por mí. Esto es lo ideal porque la otra solución está muy atada a conocer la cantidad de elementos que hay que procesar. Y eso no siempre va a pasar. ¿Sí? Supónganse que le decimos al usuario que nos inserte una cantidad de elementos arbitraria. Y bueno, no vamos a saber cuántos elementos insertó en la lista. Bien, también podríamos hacer el bucle decrementando el valor de i. Supónganse, hacemos que i sea el valor de la longitud de tortugas y vamos a copiarlo esto abajo, así no perdemos el ejemplo. Podríamos hacer así, y es igual a menos 1, perdón, y es igual a la longitud de tortugas, y mientras i sea mayor que 0, lo que vamos a hacer es imprimir tortugas sub i, y en cada iteración decrementar en 1 tortugas. Si ejecutamos, uy, algo me quedó mal, ¿sí? Que es que no le resté 1 a la longitud, estaría, y fíjense que con el primer recorrido hacia adelante imprimí Leonardo, Rafael, Donatello, Miguel Ángel, y a continuación con el recorrido hacia atrás imprimí todos menos Leonardo, y eso es porque me olvidé que i tendría que tener mayor o igual que 0 el valor para imprimir todos, ¿sí? Ahí estaría, corregido. Muy bien. Continuamos entonces con la presentación y ahora vamos a ver el tema pertenencia. Vamos a hablar ahora del operador IN.
El operador IN es un operador booleano que ya vimos en la materia que nos permite comprobar si un elemento pertenece a una secuencia o no. Lo usamos cuando vimos los bucles for, los rangos y strings, pero también funciona con listas y otras secuencias o estructuras de datos también que vamos a ver después. Fíjense, definimos una lista que se llama tortugas, donde están las tortugas ninja, y decimos si Leonardo está en tortugas. ¿Sí? Eso lo que va a hacer es comprobar si hay un string que sea exactamente igual en mayúsculas o minúsculas en la lista de tortugas y nos va a responder verdadero en caso de que esté. Ahora bien, fíjense, en el segundo caso pregunta si Rocoso está en la lista de tortugas y la respuesta es falso. ¿Sí? También podemos utilizar en combinación in con la palabra reservada not, que sería la negación, y verificar la no pertenencia. ¿Sí? Es decir, si yo quiero corroborar que Bebop no está en tortugas, ¿sí? La respuesta sería true. El resultado de not in es exactamente la inversa del in. Puede ser que en algunos casos nos convenga usar in y en otros not in. ¿Sí? Vamos a ver esto en Visual Studio Code. Acá tenemos el archivo 04 que dice pertenencia. Fíjense que se define la lista de tortugas, se las imprime y a continuación pregunta, Leonardo, ¿está en tortugas? Rocoso, ¿está en tortugas? Miguel Ángel, ¿está en tortugas? Y Bebop, ¿está en tortugas? Fíjense, ahí estarían impresas todas las tortugas, ¿sí? Son las 4, y me dice, Leonardo está en tortugas, Rocoso no está en tortugas, Miguel Ángel está en tortugas y Bebop no está en tortugas. Si yo hacía not in y decía Bebop no está en tortugas, ¿sí? La respuesta sería verdadero, ¿sí? Porque en la lista original no está. Muy bien. Continuamos entonces con la presentación. Y vamos a ver ahora otra forma de recorrer las listas. Vimos recién que podríamos recorrer una lista utilizando un bucle while. Pero bueno, eso requiere bastantes líneas y también gestionar una variable que sea la variable de bucle que se vaya incrementando con cada iteración. Podemos hacer un recorrido de una lista utilizando un bucle for, ¿sí? Fíjense que decimos for tortuga, in tortugas, print tortuga, ¿sí? Es mucho más conciso, se elimina la variable de bucle y también la línea donde hacíamos la actualización de incrementar en 1 el valor de i. Bueno, y aparte se lee muy fácil porque se leería para cada tortuga en tortugas, imprimir el nombre de la tortuga. ¿Sí? Vamos a ver esto en Visual Studio Code. Acá tenemos el bucle for, acá a partir de la línea 4, ¿sí? Que itera sobre la lista de tortugas que se definió en la línea 2. ¿Sí? Vamos a comentar esto y después seguimos con este ejemplo. Aquí si imprimo esto va a tener el mismo efecto que tenía el recorrido con el bucle while, ¿sí? Se recorre hacia adelante la lista de tortugas. Lo que va a hacer es, en cada iteración, va a ir tomando el valor, en primer lugar, de la posición 0 de la lista de tortugas, en segundo lugar el de la posición 1, el de la posición 2 y el de la posición 3, hasta que se quede sin elementos. Y cada uno de esos valores en cada iteración queda en la variable tortuga. Fíjense que también podemos hacer, como dice el ejemplo acá, una iteración por una lista definida en el momento, ¿sí? No está el nombre de la variable aquí explícitamente escrito, ¿sí? Sino que especificamos cada uno de los valores de los elementos
separados por comas dentro de los corchetes, ¿sí? Entonces dice, bueno, tengo una lista de frutas y para cada uno de las frutas en la lista de frutas, lo que imprime es me gusta comer frutas, ¿sí? Es decir, que cada uno de los valores de las frutas se va a dejar en cada iteración en la variable fruta y se va a concatenar aquí en el print, ¿sí? Entonces el efecto es, me gusta comer ananas, me gusta comer bananas, me gusta comer manzanas, ¿sí? Bien, ese es el ejemplo que estaba acá en la presentación, así que continuamos. Y ahora vamos a hablar de operaciones con listas. Al igual que con los strings, el operador más nos permite concatenar secuencias, en este caso listas. Fíjense que tenemos una variable que es A, que almacena la lista que tiene los números del 1 al 3, tenemos B, que almacena en una lista los valores enteros del 4 al 6, y a continuación hacemos lo siguiente. Decimos que C es igual a A más B. Entonces lo que va a pasar es que de la lista A se van a concatenar todos los elementos que están en la lista B y se va a armar una única lista cuyo resultado va a quedar referenciado por la variable C. Entonces, si yo imprimo C, el efecto que tiene la operación anterior es que en una sola lista quedaron los 6 valores. Bueno, de forma similar a lo que pasaba con strings, también tenemos el operador asterisco, que lo que hace es repetir un número de veces la lista. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una lista que tiene un único valor, que es el número entero 0, y lo multiplico por 4, el resultado de eso va a ser una lista de 4 elementos que todos tienen el 0. Y si hago una lista de los elementos del 1 al 3 y lo multiplico por 3, el efecto que tiene es una única lista con los enteros del 1 al 3 repetidos 3 veces. ¿Sí? Vamos a ver esto en Visual Studio Code. Para eso nos vamos a operaciones. Fíjense, acá tengo la concatenación, ¿sí? En la línea 9 de los valores que estaban en A y B. Y tengo la repetición de la lista 0 4 veces y de la lista 1, 2, 3 3 veces. ¿Sí? Si ejecuto esto, fíjense que me queda, bueno, la lista C con los 6 elementos, la lista del 0 con los 4 ceros en una sola lista y la lista del 1, 2, 3 3 veces en una sola lista los elementos del 1 al 3 3 veces. ¿Sí? Bien, volvemos a la presentación. Y vamos a ver algo que también ya vimos para strings, que son los slices que también aplican a las listas. Cuando hablamos de slice para strings, dijimos que los slices nos permitían obtener un substring del string original y quedarnos con una parte. Lo mismo sucede cuando utilizamos los slices para las listas. Supónganse, tenemos una lista de las letras de la A a la F y queremos un slice, es decir, aplicar una rebanada de la posición subindicada por 1 hasta la 3. Lo que va a hacer es tomar el elemento que está en el índice 1, que sería la B, y tomar el elemento que está en el índice 2, que sería la C, pero no toma la D porque acuérdense que el último valor del slice no queda contemplado, ¿sí? O sea, sería desde y hasta -1. Así que el resultado sería B y C. También podemos aplicar un slice sin especificar el inicio y especificando el final, ¿sí? Supónganse que hacemos un corte a 4, con lo cual tendría los elementos desde la 0 hasta la 3, serían A, B, C y D. Podemos aplicar un corte de 3 hasta el final, con lo cual tendría D, E y F. Y podemos aplicar un slice sin especificar ni inicio ni fin, con lo cual tendría todos los elementos de la lista. ¿Sí? Tendría una copia de la lista con la que estoy trabajando.
Bien, vamos a ver esto en Visual Studio Code. Acá tenemos un archivo que se llama slices, ¿sí? Fíjense, bueno, está exactamente lo mismo que en la presentación. Si ejecutamos esto, ¿sí? En cada una de las operatorias me fui quedando con una lista distinta y, bueno, esto puede servirnos para hacer cortes y obtener porciones que necesitemos de la lista. Bueno, hasta acá la presentación estuvimos viendo lo que son las listas, cómo construir una nueva lista, cómo acceder a los elementos de la lista, cómo hacer slice de lista y cómo hacer recorridos con las listas utilizando las estructuras de control while y for. Nos vemos en el próximo video donde vamos a estar hablando de lo que serían las operaciones de mutación de las listas. Chau chau.